senador Osorio. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Julen Rementería del Puerto del Partido Acción Nacional. Por favor, senador. Con su permiso, Presidenta, quiero iniciar con un reconocimiento y un saludo a la mesa directiva, a su presidencia, senadora Olga Sánchez, a cada una de las y los integrantes de esa mesa directiva. Concluye un año legislativo más, inicia un periodo de receso que ojalá pues sea de beneficio para el Congreso de la Unión, para México. Reconocer también y agradecer en lo que valen los intentos sinceros que ha habido por parte del coordinador de la mayoría, del senador Monreal, de los coordinadores de los diferentes partidos, del senador Osorio, de la senadora Giovanna, de la senadora Sacil, del senador Clemente, del senador Mancera y desde luego del senador Velasco, de cada uno de los coordinadores que han estado en el turno y que estarán del Grupo Plural, en fin, de cada uno de los grupos parlamentarios. Hoy estamos concluyendo un periodo que llama un poco justo a la reflexión que han hecho muchos de los que han hablado antes que yo, y en lo general podría decir que coincido con todo lo que se ha dicho. El tema es cómo hacemos para eso que se ha dicho se convierta en realidad. ¿Cómo logramos que estemos en condiciones de traducir esas buenas intenciones en hechos concretos? Hoy México requiere hacer esa reflexión y ese alto. Llevamos ya prácticamente 4 años de este gobierno. 4 años ya también de las cámaras, la de senadores y la de diputados. Y me parece que es un momento suficiente por el tiempo transcurrido en el que podríamos decir, ¿es este el camino que le sirve a México o debiera ser uno diferente? Yo creo que a pesar de poder reconocer que hay cosas en las que se pudiera decir se ha avanzado, yo creo que es digno reconocer que hay cosas muchas todavía en las que se falta por hacer gran cantidad de acciones para convertir ellas en realidades que le sirvan a nuestro país. Hemos encontrado, lamentablemente, un discurso polarizador, que a pesar de las intenciones que se puedan tener aquí en el Senado, no hablaré por la otra Cámara, pero que se tengan aquí en el Senado, en muchas ocasiones no se convierten en los hechos a la hora de llegar a los acuerdos o de aprobar los instrumentos legislativos. Me parece que es la oportunidad para reflexionar y decir cómo queremos pasar a la historia. Es una situación difícil para el país. Venimos saliendo apenas de una pandemia, 2 años nos tuvo prácticamente detenidos. Y se dice que, bueno, gracias a ella las complicaciones para el desarrollo de nuestra nación fueron mayores. En el tema económico, en una contracción muy fuerte de la economía que se vivió, seguramente la pandemia tuvo que ver, pero no solo la pandemia es la responsable de la condición económica del país. Me parece que la conducción en las políticas públicas en materia económica también tuvo que ver y esa le corresponde al gobierno. Y cuando hablamos de algunos otros temas, me parece que también es justo reconocer que debemos de buscar un camino diferente al que hemos recorrido. Hay un tema que agravia a toda la sociedad, ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, el tema de la seguridad, o más bien la falta de seguridad, que perjudica a todos, No se detiene en los de oposición o en los que están con el gobierno.
Esto perjudica a todos. No distingue realmente los límites entre los que están con un partido o con otro, ni tampoco distingue en muchas ocasiones fronteras. Lo que tenemos pues es que asumir esto como una tarea pendiente en la que claramente no hemos avanzado. La violencia que se vive hoy en el país, hay que decirlo, y no es un asunto de atacar a nadie, es mayor que la que había antes. Los números ahí están, datos oficiales. El número de homicidios, el número de muertes violentas, los feminicidios, las desapariciones forzosas. Todo esto, ¿a quién agravia? A todos, absolutamente a todos. No le preguntan para afectar a alguien a qué partido pertenece o si tiene simpatías con alguna corriente política. Entonces eso, si lo llevamos al nivel de aceptarlo como una tarea pendiente, es muy probable que encontremos soluciones hacia adelante. Y yo coincido con lo que se ha expresado aquí por muchos y quisiera puntualizar algo. En el Senado, ojo, no en la Cámara de Diputados, en el Senado, yo veo una gran oportunidad, quizá porque somos menos, quizá porque nos podemos expresar con mayor fraternidad al vernos, al encontrarnos más seguido, hasta en los pasillos, pues. Es en el Senado donde yo creo que podemos encontrar esas acciones y esas determinaciones para permitir un México mejor. Nadie quiere que al gobierno le vaya mal. Yo no deseo bajo ninguna circunstancia que al gobierno le vaya mal. Bajo una condición de un gobierno fracasado hay un pueblo que resulta dañado. Y es donde tenemos que entender que está en nosotros. Y si otros no lo hacen, por la circunstancia que sea, porque quieren seguir en la polaridad, porque les gusta enfrentar la arenga, el debate, a veces sin razón, pues hagámoslo nosotros. Pongámonos 128 que somos de acuerdo y establezcamos cuál es la ruta para mejorar en aquellas cosas que nos llegan del gobierno o llegan de otras partes y busquemos hacer las cosas realmente con un sentido, sí de urgencia, pero al mismo tiempo de coincidencia con lo que le viene bien a México, no con lo que le viene solamente bien a un grupo político. Van a transcurrir 2 años más de esta Cámara y habrá acabado. ¿Cómo queremos vernos cuando esto haya concluido? Cuando a finales del 2024 sean otros los que estén aquí, ¿y qué dirán de los que nos fuimos? Aprovechamos la oportunidad de transitar, ojalá si fuera, y eso se convirtiera en una realidad, en que hayamos podido pasar a la historia como la mejor Cámara, como la mejor legislatura. Pero lamentablemente hay que decirlo también, en este momento no se perfila eso, porque se atienden desde la mayoría, y lo quiero decir así sin ánimo de polarizar ni entrar en discusión, muchas veces cosas que no son las mejores para México, que hay que hacerlas de una manera diferente. Y si queremos encontrar el reconocimiento de la gente, y si queremos además encontrar soluciones para México, tenemos que ponernos de acuerdo primero nosotros, dejando de lado posturas, las de un lado y las de otro. Porque es cierto que ha habido muchas discusiones, pero a la hora de tomar los acuerdos, no las traducimos precisamente en eso, en coincidencias que permitan decir, vamos, porque es lo que le conviene a México y lo que deseamos entre todos. Pasaremos a la historia, para bien o para mal. El punto es cómo queremos ser recordados. Como una legislatura que concluyó en su segunda mitad en la Cámara de Senadores con éxito, con respeto sí a los otros poderes, pero con la suficiente determinación
para decirle eso no nos sirve, eso no es lo que quieren los mexicanos y lo que deseamos todos los mexicanos, porque aquí están representados todos, las diferentes filiaciones político-partidistas están representados aquí en esta Cámara, todas absolutamente. Lo que les sirve es hacer las cosas de una manera distinta como me lo estás proponiendo. Sin agraviarlo, sin insultarlo, pero sí decirle, hey, esto no sirve, lo que necesitamos es construirlo de otra manera. Van a venir momentos difíciles, viene ya, como se anunció, propuestas a la reforma a la Guardia Nacional, al Código, a la materia electoral, a gran cantidad de cosas. ¿Cómo queremos pasar a la historia? Solamente como receptores y digamos que aplicadores de una política que se nos manda desde otro poder, o como los intérpretes de lo que quiere la gente, de lo que necesitan los ciudadanos de este país para poder luchar. Gracias, senador. Yo creo que ese es el camino que debemos tener, buscar la manera de que las coincidencias, porque las hay, sé que las hay, en el deseo de que a México le vaya mejor, sea lo que nos permita lograr los acuerdos. Así que vayamos pues por ello. Vayamos pues por esa tolerancia que no se da hoy con los silbidos, pero busquemos la posibilidad de lograr los acuerdos que México necesita. En nosotros está, en nadie más. Solo los que estamos aquí podemos decidir lo que el Senado de la República le puede dar a México. Busquemos que eso sea lo mejor para cada una y cada uno de los nacidos en esta nación. Gracias. Muchas gracias, senador.